Ya comenzamos, 4:05. Bienvenidos a todos. A nombre de Tintax le damos la bienvenida al webinar Administración de Maquinaria y Equipo, Levantamiento de Activo Fijo y, bueno, la identificación por radiofrecuencia. Hoy nos acompaña Marco Antonio Reyes, que es nuestro director general de Tintax, y Arturo López y Jorge, quien nos van a apoyar con el tema de la radiofrecuencia más adelante. Muchas gracias, Ari. Muy buenas tardes a todos. Arturo, Jorge, buenas tardes. Espero que todo marche de maravilla en tanto en casa como en la oficina. Pues bueno, vamos a platicar un poco o mucho. Ay, creo que no me ven, ¿verdad? Y eso que me peiné. Aquí estoy. ¿Ya me ven, Ari? No, ¿verdad? No prende la cámara. No, todavía no. Ahí estoy. Listo, ya te vemos. Hasta me corté el cabello para ustedes. Muy bien. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de este tema del activo fijo y la importancia y qué está pasando hoy en día con la autoridad. Desafortunadamente, muchas empresas, pues bueno, han trabajado durante años y tienen su activo fijo, y este activo fijo, pues evidentemente hay un control sobre él, pero ese control muchas veces, pues es a nivel piso, ¿no? Y quizá no como lo quisiera ver la autoridad. Ahorita tenemos pues quiero expresarlo, que no sea una forma amarillista, pero hay un anexo, un convenio entre la Secretaría de Finanzas de los estados con el SAT, en donde permite llevar a cabo auditorías, y estas auditorías, de lo que se llegue a obtener, vamos a decir así, de los contribuyentes, todo lo que es impuestos se lo queda el SAT y todo lo demás se lo lleva a Secretaría de Finanzas de los estados. Y esto evidentemente se ha convertido en una cacería mucho de activo fijo, ¿no? Porque es lo más sencillo. Compruébame en legal estancia el activo fijo y su documentación, ¿no? Entonces, nos ha tocado en diversas ocasiones que del 100%, llámale 20, 40, 50 activos fijos, la autoridad te dice, no me demuestras nada, ¿no? Cuando realmente tenemos los pedimentos y sí sabemos que son los únicos, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar un poquito de cuáles son las implicaciones y cómo podemos ayudarles para, evidentemente, tener una correcta administración de esta maquinaria y equipo, ¿no? La ley aduanera, su artículo... Perdón, Marco, no se ve tu pantalla. Ok, pues, a ver. Pero me veo yo... Listo, ya ahora sí ya se ve completo. ¿Ahí ya se ve? Sí, ya. ¿Y me veo yo? Sí, también. Muy bien. Bien. Muy bien. Entonces, les platicaba, la ley aduanera nos dice, oye, para comprobar la legal estancia o la legal importación de las mercancías, pues lo podrá hacer con la documentación aduanera que acredite su legal importación, ya sea papel en aquel entonces, años anteriores, o documentos electrónicos o digitales, así como con el comprobante fiscal digital emitido por alguna empresa registrada en el RFC en México, ¿no? También existe la nota de venta expedida por la autoridad fiscal cuando por ahí hay un remate o lo que sea, ¿no? Que van a ser los menos casos. Pero al final de cuentas, yo en todo momento tengo que comprobar esta legal importación, que está legalmente en México, y vamos a platicar también de la legal tenencia, ¿no? Muy bien, ¿qué nos dice el artículo 36? Oye, cuando importes mercancía vas a presentar un documento, un pedimento, un documento electrónico, y a este documento vas a anexar algunos documentos electrónicos o digitales, como viene siendo el COBE, como viene siendo el documento de transporte, origen y todo esto que ya sabemos, pero al final de cuentas esta misma disposición me dice, oye, tratándose de mercancía susceptible de ser identificada individualmente, vas a tener que señalar la información relativa a los números de serie, parte, marca y modelo, ya se movió, ¿verdad? O su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales que permitan identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares cuando dichos datos existan. Y esta información hoy en día deberá consignarse en la información transmitida relativa al valor y demás datos de comercialización, es decir, en el COBE. Hace unos años, esta misma ley aduanera te decía que esa información puede estar en pedimento, factura, documento de embarque o relación anexa que señala el número de pedimento. ¿Qué sucede aquí? Pues desafortunadamente muchas veces no se declara estos datos de identificación individual por parte del agente aduanal al momento de transmitir el COBE, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al final de cuentas
si hay una placa, si hay un dato, si hay algo que me permita a mí identificar las mercancías, y es en donde empezamos a tener complicaciones y más ahorita con lo que vamos a platicar. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Que cuando tengamos un CFDI, si es algo que yo adquiero en el mercado nacional, que el CFDI también señale los datos de identificación individual, número de serie, parte, marca, modelo. ¿Qué sucede con mercancías que yo adquiero en México? Que me dan un CFDI y que ese CFDI está mal llenado o mal requisitado. Nos ha tocado ver ventas de líneas productivas y hasta ventas de fábricas, de plantas, que literal le ponen venta en un CFDI, venta de fábrica para, no sé, para hacer sillas. Pero ya para el vendedor, pues ya le incluye la maquinaria, ya incluye todo lo que viene en la fábrica, pero para ti no te sirve para identificar ni qué máquina te están vendiendo, ni cómo la identificas, ni qué activo, o sea, herramental, nada. No sé si esto les ha pasado, lo han visto, pero yo lo he visto varias veces y sobre todo en la frontera, quizá empresas quizá de mucho tiempo atrás, empresas pequeñas que se han ido pues, desvirtuando ya la formalidad fiscal, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el artículo 29A del Código Fiscal? Oye, cuando alguien te venda una máquina que sea una venta de primera mano, un activo fijo, esa persona que a ti te facture deberá de señalar en el CFDI el número y fecha del documento aduanero, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de una venta de primera mano, es un requisito de los CFDIs. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo no puedo acreditar a la autoridad la legal estancia, la legal importación de las maquinarias? Pues la autoridad en términos de 176, 178 de la ley aduanera nos va a poder aplicar una multa de 130 al 150% del impuesto general de importación omitido o del 70 al 100% del valor comercial cuando las mercancías estén exentas de dicho impuesto. ¿Por qué? Porque hace muchos años los aranceles eran altísimos. Ustedes recordarán allá por los años 80 que había aranceles del 70, 80, 100% de las mercancías y se queda por eso esta multa tan alta. Y esto sin considerar que además el Código Fiscal en su artículo 76 nos dice, oye, cuando no puedas comprobar la legal estancia, debes el impuesto general de importación, ahí está la multa 130, 150 del IGI, pero para efectos del IVA, DTA y otros impuestos, pues será del 55 al 75%, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues tenemos una contingencia. Pero ¿qué nos dice el 183A? Oye, espérate, fíjense, me voy a regresar. Esto es el 176, fracción 10. ¿Qué nos dice el 183A? Independientemente, sin perjuicio de las demás sanciones de las que acabamos de platicar, esas mercancías van a pasar a propiedad del fisco en los casos que señala el 176, fracción 10 o décima, salvo que demuestres que lo pagaste, ¿no? Entonces, además de que no puedes comprobar la legal estancia y tienes una multa aduanera, fiscal, de IGI, de IVA, de ETA, lo que quieras, actualización, recargos, la autoridad se va a quedar con las mercancías, con el activo, porque va a pasar a propiedad del fisco, ¿no? Entonces estamos hablando que son los impuestos más el valor de las mercancías. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 182 de la ley aduanera? Oye, cuando tú tengas activo importado temporalmente y no demuestres que lo retornaste, ¿sí? También te voy a sancionar con estas penas de pago de impuestos y también pasará la mercancía a propiedad del fisco. Y ustedes dirán, pero espérame, ¿de qué me hablas? Estamos hablando de legal estancia, ahora me estás hablando de retorno. Hemos tenido varios casos en donde al no señalar correctamente los datos de identificación individual en la entrada y por ende en la salida, no hay un match, ¿sí? Quizá tengo el pedimento, una F o cualquier clave que corresponda a un temporal y la clave de salida, pero si yo no puedo comprobar que lo que importó fue lo que salió, la autoridad me va a decir, no lo estás identificando individualmente y como no me compruebas el retorno, la mercancía pasa a propiedad del fisco. Y como no la vas a tener, porque si la retornaste, deberás de pagarle el valor de las mercancías. Entonces, va de la mano el no poder comprobar la legal estancia, la legal importación, también con esos retornos, si no está bien hecha esa vinculación entre la entrada y la salida. Ahora, ¿qué sucede con los comprobantes fiscales cuando yo adquiero mercancía en México? Pues básicamente te dicen, oye, como les comentaba,
ese comprobante fiscal deberá tener fecha y pedimento de importación, con lo cual el proveedor importó la mercancía que te enajenó. Pero ¿qué nos dice el 29A? Oye, si ese proveedor no cumplió en señalar todos estos datos, todos estos requisitos mínimos en los comprobantes, estrictamente esa compra es no deducible y el IVA no acreditable. Entonces, además de que no puedo comprobar la legal importación, porque así lo señala la autoridad, que yo difiero, pero bueno, al final de cuentas, ese es el pensar de la autoridad. O en otro impedimento, pues para mí, no compruebas la legal estancia y además no es deducible y no es acreditable. ¡Pum! Vale. Entonces, podemos tener maquinaria que la autoridad en un acto de molestia nos podrá llegar a decir esto, aunque evidentemente pues se puede pelear, ¿no? Porque no puede decir que no está legalmente importado cuando claramente se ve que lo importó el que me lo vendió. Pero bueno, es otra historia, ¿no? Aquí hasta abajo les pongo lo de hace rato, de que recomendamos que en los CFDIs de compras se establezcan los datos de identificación individual y no acepten CFDIs genéricos, siempre que se determine exactamente lo que te están transfiriendo. Ok, no sé si hasta aquí voy llevando ese orden de ideas, ¿no? Estamos en legal importación, ya sea mercancía importada, ya sea mercancía adquirida en México, y por ahí el anexo 19 de las reglas generales de comercio exterior nos dice, oigan, si te equivocaste en uno de esos tres o hasta tres caracteres alfanuméricos, sí te lo voy a considerar que puedes comprobar la legal estancia. Sin embargo, pues hay un dato inexacto falso, ¿no? Que ahí son 2,000 pesitos, que no me preocupa, pero al final de cuentas creo que valía la pena señalar esto, ¿no? Ahora, cuando nosotros usamos maquinaria, todos, pero absolutamente todas las empresas tienen maquinaria que está funcionando, tienen maquinaria que mandó a reparar, que no la tiene en ese momento ahí, que ahí teníamos que tener cuidado si es importada temporalmente, cómo estoy controlando la salida de reparación. Siempre hay mercancía desensamblada o canibalizada. Esa mercancía canibalizada, ¿qué nos dice el 182 de la ley aduanera? No puedes transformar la mercancía que se tuvo que haber quedado conservado en su mismo estado si no la multas del 30-50% del valor comercial de las mercancías. Muchas veces quizá es mejor una máquina vieja de hace 15, 20 años desaparecerla a que llegue la autoridad y la vea canibalizada, ¿no? Porque te va a pedir la legal importación de lo que ella ve físicamente, ¿no? Por eso el 146 te dice que la mercancía extranjera en todo momento deberá ampararse con estos documentos, ¿no? Ahora, también tenemos el típico Frankenstein, que es la maquinaria reconstruida, ¿no? Oye, fíjate que los cuates de ingeniería hicieron una máquina padrísima que nos sirve para no sé qué tanto, pero al final de cuentas es una máquina que no puedes comprobar su legal importación. O sea, al final de cuentas ni está importada, ni está en un pedimento, ni la ampara un CFDI. Entonces, esas mercancías también hay que considerarlas, pues para poder amparar esto que les estoy comentando en su momento. Ahorita lo vamos a platicar un poquito. ¿Qué es lo que nosotros, y esto lo hice a nivel gráfica para que fuéramos entendiendo cuántos cajones podemos encontrar en un inventario? Podemos encontrar maquinaria que cuadre el activo fijo, su placa y el pedimento CFDI. Número de serie, parte, marca, modelo. Palomita, 100%. Pero también tenemos activo fijo que sí cuadra con el pedimento, pero que crees que tiene errores, ¿no? 1, 2, 3, 4 o más datos alfanuméricos, como les comentaba. Otro caso, activo fijo que tiene más números de identificación, número de serie, parte, marca, modelo, y el pedimento CFDI tiene menos, ¿no? Entonces, pues ya no estoy declarando, y como bien dice la ley, cuando los datos existan. Entonces ya estoy fallando. Quizá puedo comprobar la legal estancia, pero me falta más información en el pedimento. Tengo otros en donde pasa lo mismo, sí tengo menos en el pedimento que en la placa del activo fijo, pero tiene errores. Muchas veces confunden la A con el 4, confunden el B con el 8 y así. Creo que nos vemos peores que otros, pero al final de cuentas hay algunos errores de percepción. Luego tenemos activos fijos que tienen menos información que el pedimento, porque el pedimento lo elaboraron con la factura, con la orden de compra, con cualquier documento de especificaciones técnicas. Entonces, pues, la autoridad va a decir, espérame, este pedimento no ampara este activo fijo porque el activo fijo realmente es el que va a mandar, el que va a prevalecer es la información que está en el activo fijo, no en el pedimento. Entonces, eso también podría ser pues, un problema de confusión para la autoridad. En el 40%, pero para ir un poquito en temas de orden, pues nos habla que el activo fijo tiene menos información que el pedimento y además tiene errores, ¿no?
Ya cuando quieres cuadrarlo con la factura o cualquier documento de información comercial, pues tampoco cuadra, ¿no? Ya de repente tengo algunos que no traen ni placa, no traen nada de identificación y nada más cuadra la descripción, pues bueno, esos medios se podrían estar salvando, salvo que la autoridad nos diga, no, ¿sabes qué? Pues esto sí se identifica de forma individual. Y luego tenemos en el 20% activos fijos que en el pedimento del CFDI pues no tengo datos, ¿no? Y el peor de los casos es activos fijos como el Frankenstein, pues que no tengo pedimentos, ¿no? Y muchas veces tenemos activo fijo de hace 10, 20, 30 años. Yo cuando trabajaba en PwC atendíamos una empresa en San Luis Potosí que venía de una paraestatal, pues evidentemente no tenía ningún pedimento. La paraestatal llevaba, pues ya para este entonces, son los 80 años, que habían tenido un horno de acero inoxidable. Y bueno, ahí había otra forma de comprobar la legal importación, pero era una cosa que costaba $60 millones en aquel entonces. No, de pesos no me acuerdo, pero era un chorro de lana, final de cuentas, ¿no? Entonces, estos cajones que estamos viendo aquí, que lo vamos a poder encontrar cuando nos metamos a hacer un levantamiento de inventario, me va a permitir decir qué hago, qué si tengo al 100%, qué tengo a medias, qué tengo que rectificar en pedimentos, qué tengo que regularizar, qué tengo que ver cómo modifico, cómo solicito nuevos FDI, qué acciones tengo para seguir. Pero vean, por favor, la cantidad de cajones a los cuales nos podemos enfrentar. Nos podemos enfrentar por lo menos a 8 o 9 diferentes cajones que deberían tener diferente tratamiento. Y lo peor es que para la autoridad, todos estos no comprueban la legal estancia, ¿no? Bueno, menos el primero, evidentemente. Entonces hay que buscar la forma de cómo sí o cómo disminuyo ese impacto que tenemos. Ahora bien, nada más a manera de comercial, para aquellas empresas IMEX que gozan de los beneficios del registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad IVA y IEPS, para efectos de su solicitud o su renovación, el SAT nos pide que comprobemos que contamos con la infraestructura para realizar operaciones al amparo del IMEX. No sé si les ha pasado a algunos de ustedes, pero tenemos un muy buen cliente y amigo, sobre todo, que hace un par de meses me dice, oye, Marco, tengo 70 máquinas y la autoridad me dice que no tengo con la infraestructura para hacer el proceso productivo, ¿sí? Parte de eso es que lo acreditemos con los FDIs que nos emitió el que se lo adquirí en caso de ser adquirido en México, pedimentos de importación, contratos que amparen que se cuenta con el legal uso y goce de la maquinaria y equipo, y los FDI de que pagamos esos contratos y en su caso títulos de propiedad. Entonces, veamos cómo esto, el que yo tenga un buen match entre mi activo fijo y mi documentación, me va a permitir en caso de un requerimiento de la autoridad comprobar que tengo esta infraestructura. Y créanme que con 70 máquinas una empresa muy grande en San Luis Potosí me decía, no tienes infraestructura, ¿no? La persona que está ahorita a cargo de la certificación en materia de IVA no le gusta el esquema, no está a favor del esquema, entonces se está poniendo bastante estricta con el cumplimiento de estas obligaciones permanentes. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué sucede aquí? Debemos de elaborar o actualizar los contratos que tengan. No sé si tenemos contratos de maquila, de arrendamiento, de comodato, de compraventa, pero todo esto lo tenemos que documentar de cierta forma. Hemos visto un chorro de contratos muy endebles. Es más, contratos de maquila obsoletos que no paran, que realmente no están tan específicos como tal, y la autoridad pues evidentemente se va a agarrar de esto, que es la formalidad de nuestro comercio exterior, ¿no? ¿Qué nos dice la operación de maquila para las que son maquiladoras por ahí? Oigan, tú puedes procesar insumos propiedad de un extranjero con maquinaria del extranjero y esto no le va a causar establecimiento permanente del extranjero, es decir, no va a tener que pagar ISR en México siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos, ¿no? Que tengas un programa IMEX, que tengas un contrato de maquila, que importes todo el insumo en temporal, que lo retornes, pero que tengas activo fijo, que por lo menos el 30% sea propiedad del extranjero y que nunca haya sido tuyo mexicano o de otra empresa mexicana que sea parte relacionada. ¿Por qué es importante esto? Porque necesito identificar qué mercancía es la que va a ser del extranjero y sobre todo porque cada año el SAT o la miscelánea fiscal me obliga a hacer un cálculo para llegar a este 30% en base a bases depreciadas.
se van depreciando, tanto la maquinaria propia como del extranjero, de un tercero, arrendado, lo que sea. Pero al final de cuentas, esta depreciación no puede disminuir el 10%, pero tengo que ir demostrando cómo siempre mantengo el 30%. Entonces, me ha tocado muchas empresas que realmente no hacen ni siquiera el cálculo. Yo te podría decir que el 90% o más no lo hacen. Y las pocas que lo hacen, pues lo hacen de una forma muy general, ¿no? Ya no hay forma de saber valores, no hay forma de, muchas veces, de qué valor le pongo. Pues ahí dice que el del pedimento, pero no tengo el pedimento porque es viejísimo. Pues bueno, pues vamos viendo cómo lo obtenemos a jefes banales o de Hacienda, ¿no? Entonces, no perdamos de vista esto que le estoy platicando de la operación de Maquila, ¿no? Entonces, al final de cuentas, para poder hacer un match, para poder tener todo en orden, para poder administrar el tema, como les platicaba ahorita, de los activos de un extranjero, de los que son arrendados, de los que son comprados en México, de los que tengo como dato, de los que importé en definitivo, de los que importé en temporal, pues evidentemente necesito un orden, necesito un control. Entonces, para esto, nosotros hemos llevado a cabo algunos levantamientos en donde hay empresas que tienen más de 800 activos y quizá la suya tiene más de 800, ¿no? Pero es un mundo de información, porque empiezas a ver todos esos 8 o 9 cajones y realmente la pregunta es, bueno, ¿qué hago con cada uno de ellos, no? Entonces, en este tipo de levantamientos que amerita un registro preciso, necesitamos analizar qué información cuenta la compañía, qué actividades previas hay que llevar a cabo, cómo podemos identificar con información y un etiquetado estas maquinarias, sobre todo, pues ya almacenar esta información de forma electrónica, ¿no? Digo, al final de cuentas, que mucha gente dice, le pego el pedimento a la parte de atrás, eso no funciona. Muchas veces llega el que está pintando o el que está de ocioso y lo arranca, lo raya, lo que sea. Necesitamos saber en dónde está la maquinaria, o sea, muchas veces, caray, ya se movió, estaba aquí, estaba acullá, no sabemos en dónde está. Y muchas veces la mueven de planta, la prestan, la rentan. Me ha tocado ver situaciones donde un extranjero le renta a otro extranjero siendo maquiladoras para no tener las mismas mercancías. Y al final de cuentas, eso nos puede generar un tema fiscal. Y el archivo fotográfico, pues evidentemente necesitamos saber qué es lo que estoy registrando y cuál es su estado, ¿no? Y esto me va a permitir tener una correlación, un rastreo entre el pedimento, el CFDI, contratos, títulos de propiedad, para poder comprobar legal estancia, legal tenencia y legal importación. Y sobre todo, pues evitar que pase a propiedad del fisco, me multen y todo lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esto para efectos contables, necesito hacer una conciliación de los bienes existentes contra mis registros para ver qué sigue, qué voy a dar de baja, y en su caso determinar valores actuales, obsoletos, inservibles, sobrantes, faltantes, y al final me va a permitir parametrizar nuestras bases de datos, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? De algunas placas. Oye, pues esta se ve bien, mira, es muy clara, es muy legible. Pero de repente ya tenemos otras en donde las empiezan a pintar porque recordemos que la maquinaria, para que no sufra un desgaste, una corrosión, pues hay que pintarla, ¿no? Entonces ya se la empieza a comer la pintura, se la empieza a comer un poco más, ya las placas son viejas, esta es del 63, yo no había nacido, que parezca que sí, pero otras que definitivamente no sé cómo se rayó, no sé si al momento de lijar, de pintar, o había unos osos ahí con su navaja, le andaba navajeando, y miren, a final de cuentas se va perdiendo la información. Hay varias formas de tener este control y de mantenerlo actualizado, ya lo platicaremos en lo individual en caso de ser necesario, pero vean cómo de repente, pues ya no se puede llegar más allá de lo que la autoridad nos puede llegar a requerir, ¿no? Y bien, este último, ¿no? Pues, ¿qué nos dice? La prieta, no, la pietra. Y al final de cuentas ya no hay ni un número, dice que es de Italia, pero esta placa no sirve para nada, ¿no? Entonces ahí lo malo es cuando el pedimento trae información de más, te dice no cuadra, porque la que va a reinar es la que viene en el pedimento, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ahorita les voy a hacer la palabra a Jorge Jaquín y Arturo López, pero vamos a platicar un poquito de cómo este levantamiento exhaustivo, porque pues, no es nada fácil, tiene su metodología para llevarlo a cabo, cómo lo podemos complementar con una identificación por radiofrecuencia que nos permita almacenar toda la información que necesitemos, tanto para efectos aduaneros como contables, como financieros, como fiscales o lo que quieran, y cómo podemos nosotros también
entender en dónde está mi maquinaria, ¿no? En qué momento, quién se la llevó, en qué momento podemos enlazar hasta con el gafete del empleado, el que haga un match. Este empleado sacó esta maquinaria o este empleado la movió de aquí para allá, porque todo eso se puede rastrear, ¿no? Al final de cuentas es información inteligente y al final de cuentas lo que vamos a buscar con esta identificación por radiofrecuencia es transmitir la identidad de un objeto mediante ondas, ay güey, ya se me fue, mediante ondas de radio. Entonces, ahorita cedo la palabra a Arturo López y Jorge Jarquín, no sé si van a presentar. Sí, Marco, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Adelante, sí. Gracias. Si le pones en compartir. Sí, precisamente, bueno, nomás quería comentar que en base a lo que comentó ahorita Marco, es muy importante, toda esta problemática que se tiene, ya gracias a la tecnología podemos darle un giro totalmente diferente en donde tenemos muchas ventajas de control y trazabilidad a través de varios niveles de control. Aquí la ventaja es que ya tenemos pues esta plataforma y el hardware que corresponde para llevar a cabo y evitar todos los problemas que acaba de decir ahorita Marcos, ¿no? Adelante, ingeniero Jarquín. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto a todos. Yo estoy buscando nada más dónde compartir mi pantalla. En este momento creo que me tienen que hacer a mí el presentador, Marco, a ver si me pueden ayudar, que no encuentro el botoncito de compartir mi pantalla. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Ustedes lo escuchan? Sí, si te pones... Sí, te escucho. No sé si puedes ver donde dice compartir, dice vista de la audiencia, compartir. No, yo estoy como panelista, sin embargo, no estoy como presentador. Ahora sí ya estoy como presentador. Muchísimas gracias. Ustedes me dicen si pueden ver mi pantalla. No sé cuáles de todas mis pantallas están viendo. Que tengo aquí varias. ¿Cuál será? Se ven las dos, la de LinkedIn y la de la presentación. Okay. Perfecto. Ahí me dicen si ven una sola para que no los interrumpa. Ya se ven. Unas papas. Ajá. Perfecto. Ya ven solamente mi pantalla, ¿verdad? Una sola. Sí, solo se ve una. Perfecto, pues bueno, Marco comentaba, ¿no? Todos estos distintos métodos de identificación de placas y demás, y seguramente ustedes conocen lo que es código de barras, ¿no? Código de barras que al final es un número de activo al cual vamos a poder relacionar hacia alguna base de datos, un Excel, donde vamos a poder tener la información del activo. Bueno, la tecnología ha llegado, vamos a decir, ha avanzado y hay ahora métodos como lo que es RFID o identificación por radiofrecuencia, que al final son unos chips que si ven mi pantalla, si ven mi cámara, yo aquí en la mano tengo un chip que les estoy en este momento mostrando. Este chip se puede leer a distancia y se puede leer, vamos a decir, a través de distintos materiales, y eso nos ayuda a hacer un inventario muchísimo más rápido. Incluso podemos llegar a leer 1000 veces una sola etiqueta en un segundo. Y aunado a eso, les voy a presentar ahora en mi pantalla un video en donde ustedes van a poder visualizar cómo, por ejemplo, vamos a hacer un inventario de esta oficina, en donde vamos a indicar, ¿sabes qué? Tenemos 25 activos por buscar en esta oficina con esta tecnología de RFID, que no necesariamente necesitamos una línea de vista y podemos ir caminando y vamos a ir capturando la información de estas etiquetas, de estos chips, al momento de ir caminando. E inmediatamente vamos a tener un reporte de cuáles son los que sí deberían de estar ahí y cuáles son los que faltan y cuáles son los que sobran. Me voy a adelantar a la parte exactamente donde podemos ver que de los 25 que íbamos a leer, tenemos 21 que ya leímos, 4 que nos hacen falta y 16 sobrantes. O sea, tenemos 16 activos que están sobrando ahí, y eso, si se dan cuenta en el video, han transcurrido 32 segundos, ¿no? Prácticamente es más lo que se tarda en caminar que en lo que nosotros en capturar la información de las etiquetas. Y bueno, ¿qué tipo de etiquetas o qué tipo de identificadores tenemos? Pues en este caso ustedes pueden ver en la pantalla que este es un chip que no tiene nada de información grabada. Sin embargo, podríamos poner, si ustedes lo requieren, podemos grabar sobre ellas. Déjenme les voy a mostrar. La verdad es que existen
muchísimas maneras de identificar activos con esta tecnología y en este momento les voy a presentar, por ejemplo, una etiqueta, ¿no? Una etiqueta de uno de nuestros clientes, que al final, si se dan cuenta, no tiene un código de barras, no tiene como tal, bueno, tenemos un identificador de ellos. Tenemos otro que donde tenemos un código QR, que también no es necesario, pues, sin embargo, le podemos colocar esta información e incluso podemos llegar a identificar este tipo de herramientas, ¿no? Este tipo que son, estamos hablando de una broca, algo un poco más pequeño de una broca, y el chip que ven aquí está adherido a ella. Entonces, y a esto lo podemos leer a 1 metro de distancia, a 3 metros, en este caso, por ejemplo, tenemos hasta 12 metros de distancia de lectura, e incluso pueden llegar a darle mantenimiento al activo, pintar sobre este tag y vamos a seguir leyendo, porque la tecnología o la radiofrecuencia nos permite leer a través de distintos materiales y a una larga distancia, ¿no? Y bueno, les voy a presentar nosotros nuestra plataforma. Ahora esto está al revés. Déjenme, lo voy a cambiar al otro. En un segundo. Lo cambiamos en presentación para utilizar el otro monitor. Y listo. Muy bien. Pues bueno, tenemos esta plataforma que se llama Assets, que es una plataforma precisamente para controlar activos fijos, para controlar la documentación de los activos fijos. Ahorita hablaré un poco más de ella. Es una herramienta que consideramos bastante simple y fácil de usar. Ustedes nos pueden compartir un Excel y nosotros imprimir esas etiquetas, enviárselas y empezar a ustedes identificar sus activos inmediatamente, o pueden tomar etiquetas serializadas y tomarle con el mismo equipo, que si siguen viendo mi cámara, tengo en la mano una Ángel, un equipo móvil que también tiene una cámara aquí, que al momento de que ustedes den de alta el activo puedan tomar una foto del activo y vincularla al activo y tener esa identificación inmediata. Ahora también este sistema se puede vincular a SAP, se puede vincular a distintos ERPs donde vamos a tener el alta de activo, la depreciación y demás, pero al final estos software en el mercado no tienen la parte, ¿no?, del controlar los inventarios para no perder la visibilidad de los mismos. Esto es una plataforma que ustedes pueden acceder a través de cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Van a poder tener la información de sus activos y van a tener toda la trazabilidad desde que fue adquirido hasta que pues prácticamente lo podemos desechar, ¿no? O incluso si tenemos identificadas las partes, podemos tener como los tags hijos y el tag padre o la etiqueta hija, ¿no? Que prácticamente sean, lo que hacemos es partir el activo en varios pedacitos, ¿no? También eso es posible con la plataforma. Y pues bueno, tenemos un módulo de seguridad donde ustedes pueden tener permisos, pueden tener perfiles que tienen estos permisos para poder dar de alta, para poder dar de baja, o por ejemplo podemos estar controlando nuestras distintas plantas en todo el mundo, podemos estar viendo la de Estados Unidos, la de Brasil, la de México, y solamente esos usuarios van a poder ver la planta en donde estén. Me voy a pasar esta diapositiva para explicarles prácticamente que cada activo puede tener las características que ustedes necesiten, las que ustedes quieran crear para poderle vincular el color, el número de serie, la potencia. Lo que ustedes necesiten se va a poder vincular al activo. Vamos a tener 3 ubicaciones que puede ser planta Guadalajara, y luego el edificio 1, y dentro del edificio 1 la sala de juntas o la línea 1 de producción. Y ese activo puede tener un responsable, una persona encargada del activo, así como un estado físico por la categoría del activo, que puede ser en buen estado o mal estado. Incluso podemos controlar los vehículos, podemos controlar maquinaria, podemos controlar herramientales. Lo que ustedes necesiten se puede identificar, como les mostraba ahorita con los chips. Y en el estado administrativo podemos tener también transferencias entre los lugares que nosotros controlemos, entre nuestras plantas. Tenemos la sección de mantenimiento, donde ustedes también pueden decir cuándo se le hizo ese mantenimiento a esta máquina. Una sección de depreciación, que creo que en este caso, si ustedes no tienen un ERP, esta plataforma les puede ayudar bastante para conocer el valor actual del activo, que puede ser por tiempo de depreciación, por el tipo de depreciación, del porcentaje de depreciación anual. Y una de las cosas importantes que mencionaba aquí Marco era la parte de los datos de compra. Entonces, nosotros en el momento de que damos de alta un activo,
se nos solicita de qué proveedor estamos comprando ese activo, ¿no? Y nosotros podemos hacer una vinculación hacia una factura, hacia un contrato de arrendamiento que nos indique cuándo va a vencer este contrato de arrendamiento, y también la parte de los pedimentos, ¿no? Podemos vincular el pedimento al activo para que cuando lleguemos y nos pongan enfrente del activo, simplemente le damos la placa y nos traiga toda la información y la documentación. Y otro de los puntos importantes es que podemos acceder al manual de la máquina. Por ejemplo, podemos vincular un archivo PDF al activo, a cada uno de los activos, y traernos la información de ese activo. Y bueno, la plataforma que ahorita en un momento se las muestro en vivo, si tenemos tiempo, entiendo que sí. Y en la parte de la auditoría, nosotros podemos crear filtros solamente para decir, quiero solamente hacer los activos de la oficina de sistemas que está en Guadalajara. Entonces, solamente voy a ir a leer los activos que están ahí y me van a decir cuáles son los faltantes y cuáles son los sobrantes. Pero también otra de las ventajas, por todas las características que les pongamos a los activos, es que podríamos decir, solamente quiero leer los activos que tengan una característica de color negro. Entonces, pueden ir caminando en toda la planta y solamente el reporte que van a tener es sobre los activos de color negro y cuáles faltan y cuáles sobran. Por supuesto, esta característica pueden ser la que ustedes quieran y tener un reporte inmediato. Incluso tenemos algunos datos que ahorita se los puedo mostrar en un caso real, en donde la reducción prácticamente es más del 1000% en el tiempo de toma de inventario, ¿no? Tenemos un cliente muy importante que pasó de hacer un inventario cada año a hacer un inventario cada trimestre, y en lugar de 45 personas que hagan ese inventario, lo hace con 5 personas ahora. Es una planta de electrónica, por lo tanto quienes hacían el inventario tenían que ser ingenieros y conocer las máquinas y conocer qué tipo de modelo y demás y funciones tenía el equipo. Por lo tanto, es costoso para ellos hacer un inventario con 45 ingenieros cada año, y aparte pues la información no es precisa. Hacerlo cada año, pues eso te permite, tienes mucho margen de holgura, ¿no? En la pérdida, por ejemplo, de los activos, y esto te da visibilidad todo el tiempo. Y tenemos una cantidad de reportes, por ejemplo, de decirnos qué activos no has auditado en los últimos 30 días, qué es lo que no has visto en los últimos 15 días o 45 días, que sean máquinas o equipos de cómputo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la presentación en PowerPoint que les quería mostrar. Y hasta ahí, Marco, no sé si quieras complementar, y si no, pues nos vamos y les muestro la plataforma web. No, adelante, Jorge, por favor. Excelente. Muy bien, pues bueno, la plataforma web, y eso es una de las ventajas que tenemos nuevamente, es que podemos hacer una implementación muy rápida, podemos hacer la implementación de esta tecnología prácticamente de un día a otro. Ahorita les voy a mostrar una plataforma que tengo aquí de demo. Ustedes ingresan a una página web y con un usuario y una contraseña, ya sea de administrador o de usuario, van a poder entrar al dashboard, donde van a saber cuántos activos tienen, cuántas marcas tienen. Si se dan cuenta, ahorita estamos hablando de una plataforma en inglés, pero también la ventaja es que la tenemos en español y en portugués ahora, de que estamos trabajando en una opción en portugués, y que si tienen varias plantas en el mundo los podemos controlar desde aquí. Y podemos cambiar el idioma, podemos hacer una configuración, poner el logo de la empresa, todo esto en un tema de personalización muy rápida. Y como les comentaba, tenemos este dashboard donde vamos a poder ver las categorías, los activos por categoría que tenemos, cuántos tenemos computadoras, cuántas estaciones, cuántos activos tenemos en buen estado, en mal estado. Todos estos son reportes que al final se van a entregar de manera automática, ¿no? Algo importante, aquí me voy a ir a la sección para poder abundar un poquito más en la documentación del activo, que creo que es uno de los puntos más críticos, ¿no? En este caso, ustedes, por ejemplo, aquí tenemos una máquina, ¿no? Me voy a ir a una CNC, que podría buscar desde aquí, a ver si me aparece. Aquí tengo una máquina que es una de la familia maquinaria. Tenemos un tag, un identificador para él, y nos dice que debería estar en Monterrey. Este es el número de partes, el número de activo, el número de código SAP,
Y bueno, voy a ir aquí a la sección de editar el activo. Aquí vamos a ver todo lo que se le puede agregar a un activo. Por ejemplo, aquí tenemos todos los generales que fueron cuando los dimos de alta. Por ejemplo, este no tiene un número de serie y podríamos ponerle serie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a complementar toda esta información. Podemos tener el precio de compra, la fecha de compra, cuando fue adquirido, el proveedor. Y, por ejemplo, aquí le voy a poner Civilatec, el proveedor, y vamos a ver si Civilatec tiene algún documento vinculado a él, y nos dice que sí, que hay un contrato de arrendamiento para Civilatec como proveedor, y entonces vamos a vincular este documento a este activo, ¿sí? Después vamos a decir cuál es la unidad de negocio, Guadalajara, y estamos en el centro de costos 1. ¿Sí? ¿Quién está en dónde está el responsable? No tenemos ahorita responsable para este activo, pero vamos a tener, voy a copiar este código para demostrárselo, y podemos aquí ver, podemos heredar la fotografía de la imagen del producto. Se refiere a, por ejemplo, nosotros podemos tener una máquina 1 CNC, vamos a decir como un producto padre, pero podemos heredar la imagen de ese producto padre o tener una imagen por cada uno de los activos, ¿sí? Aquí simplemente la subimos o la podemos tomar también con la Hangel, y aquí podemos ver la vida útil, cuánta vida útil le vamos a dar a este activo, cuál va a ser el valor desecho del activo. Toda esta información, pues bueno, se puede subir de manera masiva. Aquí lo que les estoy mostrando es todo lo que un activo puede tener. Como les comentaba, las características pueden ser las que ustedes necesiten crear, las que el modelo que, vamos a decir, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Y la parte de los mantenimientos, decir, vamos a traer la periodicidad de la categoría de las máquinas CNC, o bien vamos a poner que a esta en particular le vamos a hacer un mantenimiento 1 mes y 15 días, ¿no? Traemos, como les decía, podemos traernos los datos de la categoría, y al final, al darle guardar, acabamos de hacer una actualización de este activo, que ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, que en esta sección podemos decir que lo vamos a transferir a Monterrey, lo vamos a mandar a la planta 1, a la línea 1, y cuál es el motivo, ¿no? Pues bueno, fue un préstamo, una reubicación, y al final, como les decía, tenemos la trazabilidad de cada uno de los movimientos que hemos hecho de este activo, desde que lo compramos hasta el día de hoy. Entonces ahorita le voy a dar clic aquí donde dice historial, y me trae todos los generales, ¿no? Del documento. Aquí está una fotografía que, si se acuerdan, el activo heredó la fotografía del padre, ¿no? Del producto. Aquí puedo ver todas las transferencias que se han hecho hace unos minutos. Acabo de hacer una transferencia de Monterrey, de la línea 1 a la línea 2, perdóname, de la línea 2 a la línea 1, para Pedro Martínez, por reubicación, y quién hizo la transferencia. Aquí están todas las transferencias y las auditorías, todos los inventarios que se le han hecho a este activo, todos los mantenimientos, en este caso no tiene. Y bueno, aquí hay una sección que se llama encuesta, que es un cliente nos pidió que tuvieran encuestas por activos. Entonces, aquí podemos tener toda la trazabilidad, como pueden ver, desde que se adquirió hasta el día de hoy, que se haya transferido y demás. Y bueno, así tenemos múltiples reportes, como por ejemplo de auditorías. Así es como se vería, para no aburrirlos con todo esto. Pues bueno, les platico lo interesante para mí. En este caso, el sistema nos dice que en esta ubicación que mandamos a hacer un inventario a Bangalore, de la planta 1, la línea 1, para el auditor Blacklight, el sistema nos dice que tenemos 17, se escanaron 17, encontramos los 17, 0 encontrados 0, sobrantes 0, y aquí tenemos el reporte de todos los que sí están correctamente ubicados en esa ubicación. Y nuevamente, si por ejemplo en este caso nos apareciera que fuera sobrante o faltante, podemos darle clic aquí en localizar, y nos va a llegar un mensaje a la Hangel, al equipo móvil, en donde, por ejemplo, nosotros vamos a poder estar caminando, y vamos a ir le voy a decir aquí a Manuel Cifuentes que vaya a buscar este activo, y voy a ir caminando y va a sonar como un pitido más agudo, vamos a decir de tit, 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 como el tema de frío y caliente, o una búsqueda de tesoro, para poder encontrar ese activo en la planta o en donde se supone que debería de estar, ¿no? Esa es una de las ventajas de esta tecnología también, que nos permite
la agilidad de búsqueda, ¿no? Hemos encontrado, así aunque parezca sorprendente, un sobre en un centro de distribución de una, bueno, lo voy a decir, de FedEx. Imagínense un centro de distribución, un sobre en un centro de distribución de FedEx. Entonces, es una búsqueda bastante buena y al final es ágil para ustedes, ¿no? Hasta aquí, Marco, no sé si quieres que ahondemos un poquito más en la plataforma. Al final, pues bueno, sobre todo son reportes y lo que podemos agregar al activo, documentación, prácticamente todo un tema de trazabilidad por activos, ¿no? No, muchas gracias, Jorge. Pues bueno, aquí básicamente la idea es llevar a la mesa que conozcan la tecnología y el alcance de la tecnología con la cual podemos apoyar a las empresas, ¿no? Realmente es un must, es algo que las empresas deben de tener, deben de controlar, porque es con lo que operan. Al final de cuentas es el corazón del negocio, ¿no? La maquinaria y el equipo, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo que platica Jorge se puede implementar en diferentes, vamos a llamarle niveles. Hay desde los más sencillitos hasta los más complejos, pero evidentemente, pues la idea es poder controlar y poder tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo, pues prever algún tema de revisión de la autoridad y sobre todo porque a veces se extralimita en controles y bueno, pues qué mejor que no pueda ponernos un pero cuando tenemos todo esto al 10, ¿no? No sé, estaba viendo la parte de preguntas, no hay preguntas, ¿alguna pregunta de los participantes? Somos casi 180 participantes. ¿Nadie? Bueno, no sé si Arturo, alguien más, Jorge, Ariana, quieran hacer una pregunta, comentario, si no para dar por terminada la sesión, evidentemente, pues poniéndonos a la orden. Mira ya, nos comparten la presentación, claro que sí. ¿Cuál es el plazo de permanencia del activo fijo para una empresa IMEX? De servicios, pues es lo que dura el programa vigente, si dura 100 años, 100 años, por el periodo en donde la autoridad puede ejercer facultades de comprobación, por ese periodo su documentación. Son dos cosas diferentes. La autoridad tiene 5 años para, vamos a decirle así, para poder revisarte lo que son, vamos a decirle, papeles, ¿sí? Contabilidad, registros, todo esto. Lo cual se puede ir hasta 10 años si no tienes la contabilidad. ¿Y qué es la contabilidad? Tus pedimentos. Pero bueno, vamos a partir de 5 años. Pero un activo fijo, ojo, un activo fijo está siempre presente. Entonces, no porque tenga 6 años, 10 años, 20 años, 60 años, la autoridad va a decir, pues yo llegué, yo no sé si llegó ayer. O sea, yo no sé si tiene 30 años, si está depreciada. Entonces, en todo momento hay que comprobar la legal estancia, la legal porción del activo fijo, independientemente del tema de facultades de comprobación. Esto del activo fijo existe en otras partes del mundo, sí, evidentemente es un tema contable, financiero, independientemente del tema de aduanero, es un tema de legal posesión, contable y financiero. ¿Cuál es la vida útil de la etiqueta? Ahí sí, Jorge, pues varía, ¿no? Como les decía, hay varios niveles, hay etiquetas y hay placas, ¿no? Pues una placa evidentemente pues, tiene más vida, ¿no? Sí, correcto. También depende qué quieres identificar, ¿no? Incluso hay algunas que soportan peso hasta de 1 tonelada. Por ejemplo, en este caso, esta etiqueta le puedes poner epóxico encima y no le pasa nada. Existen este tipo de taxi. Ahí sería un poquito más como revisar qué es lo que se adecua mejor, ¿no? Sí. Hay etiquetas que valen centavos de dólar y otras ya valen dólares, ¿no? Entonces, pues es evidentemente. ¿Cuál es la vida útil? ¿Tienes software para expediente electrónico? Sí, tenemos uno. Si quieres lo platicamos, Paloma. Mándame un mail, por favor. Básicamente lo que hace es te integra el expediente diario, lo baja de la BUSEM y tienes al día siguiente, o cuanta mañana, miércoles, tienes ya como tu data stage, tu glosa de lo que fue bajando de la BUSEM. ¿Cuál es el costo para implementar el sistema de control? Esto lo podemos platicar uno por uno porque, como comentaba, hay diferentes niveles, ¿no? O categorías hasta por la calidad de la etiqueta. ¿Se puede vincular a Oracle?
Sí, correcto. Sí, podemos hacer, tenemos una API, tenemos un listado de servicios web para el tema técnico, podemos comunicarnos con Oracle, podemos comunicarnos con SAP, bueno, ya lo hemos hecho, así que sí, sin problema. La etiqueta soporta el calor de una planta y se puede despegar si alguien la arranca intencionalmente, pues sí, desde luego que vamos a lo mismo, ¿no? La calidad de la etiqueta, el grosor, el todo, pues, pero pues ya el que quiere despegarlo, lo despega. Ya sabemos que tenemos ahí desquacerados, ¿no? Que nada más están ahí picándole. ¿Cuál es el contacto para saber más detalles sobre esa plataforma? Pues a través de un servidor, en conjunto con Jorge y con Arturo, llevamos a cabo este tipo de implementaciones con la tecnología que mejor les convenga. ¿Qué problema puedo tener con la autoridad si mi objeto social indica fabricación y yo solo tengo maquinaria de ensamblaje? Pues habría que revisar exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Porque si ya es tu objeto social, pero al mismo tiempo tienes un IMEX y fabricas, reparas, ensamblas, pues digo, si nos ponemos muy filosóficos, las maquilas realmente solo ensamblan y para efectos fiscales se entiende que es una fabricación. Entonces, pues no le veo mayor problema, pero podemos revisar a detalle. ¿Qué recomendaciones qué recomiendas cuando se ponen creativos y desensamblan? No sé, Jessica, si te refieres a que canibalizan, pues bueno, evidentemente, además de que está prohibido, pues ya algo que canibalizaste, pues habría que considerar varias cosas, ¿no? Si es muy, muy viejita, pues como Mandrake, ¿no? La desapareces. Y si no está tan viejita, pues un cambio de régimen, ¿no? Una vez que retornas el activo fijo, lo dispones, ¿cómo le das de baja en la herramienta? Pues simplemente das la instrucción. Buenas tardes, entré tarde. No, bueno, básicamente dice que cómo determinas que es un activo fijo y qué no lo es. Equipos de prueba y que el tamaño, el valor, pues tú lo defines, ahora sí que tú lo clasificas, ¿no? La herramienta es tan amigable que se configura como mejor les convenga. Desensamblan maquinaria temporal e integran piezas en otras máquinas. Pues sí, básicamente es lo mismo que hace rato Jessica también. ¿Se puede presentar rectificación de pedimentos por máquinas que ya tienen antigüedad de 20 años porque tienen datos erróneos? Sí, hoy en día sí. Ya el número de veces que sea necesario, anteriormente solo eran 2 veces y no podías rectificar datos de identificación individual. Actualmente se puede. La pregunta es que tengas el pedimento de hace 20 años y que la gente lo valide, porque yo creo que va a ser un poco complicado, porque alguna vez me pasó, que el sistema, la BUSEM, encuentre el pedimento para poderlo rectificar. Esa vez lo hicimos a través de Hacienda, unas prácticas de una autorización. Sí se puede, pero quizá tomar un poco de trabajo. Si en el listado de activos fijos ya no cuentas con el comprobante, factura, pedimento, ¿cómo valora el valor actual del activo fijo? Pues para efectos aduaneros con un peritaje. Luego, ¿cómo se puede comprobar aquellas máquinas que se arman internamente en la empresa? Para efectos aduaneros, pues no hay de otra más que una regularización. Te podría decir, consíguete las facturas o los pedimentos de las partes y después le explicas a la autoridad que tú armaste un coche, ¿no? Y que ahora tienes un coche que no puedes comprobar a través de un pedimento, una factura que es un coche, pero que tiene sus partes. Yo creo que lo más fácil es una regularización. En el caso de los Frankenstein, muy bien, Beto, ¿cómo los evalúan? Igual, con un método, con un peritaje de valoración. Si generaría que un activo fijo desde cero, ¿se debe dar de alta y con qué documento? Vamos a lo mismo, sí, y pues con un pedimento de regularización sería lo idóneo, ¿no? De modo que tú te vendas a ti mismo o que otra empresa te facture después pues el ingreso y la deducción, ¿no? ¿Qué hacer cuando una maquinaria ya no tiene ningún dato, ya tiene muchos años en la planta y no hay manera de que buscar el pedimento? Hay formas, ¿no? Hay formas que usualmente las empresas hacen, ¿no? Muchas empresas dicen, ay, se cayó la placa, aquí me la encuentro y se la vuelvo a pegar, y para efectos del pedimento, pues una regularización, ¿no? Y la última dice, aplique el supuesto de depreciación de activo fijo de la regla, para la pieza herramental, y si portó como activo fijo, para efectos aduaneros no, tiene sus propias reglas. No sé si te refieres a la depreciación para efectos de un cambio de régimen o para efectos de un qué. Son formas o medidas diferentes la fiscal y la aduanera. Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Jorge, muchas gracias, Arturo.
Por ahí, Ariana, Gracias a ustedes. quedamos a la orden. Muchas Por ahí gracias. nuestros datos de contacto y podemos llevar a cabo las sesiones necesarias en lo particular para conocer las necesidades de cada una de las empresas y poder trabajar juntos. Pues bueno, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho. Se despide. Muchas gracias, mucho gusto. Hasta luego, Marco. Muchas gracias a todos. Gracias, Marco. Gracias, Muchas Arturo. gracias. Hasta Mariana, luego, Joaquín. muchas gracias. Hasta luego, Mariana. Hasta luego. Bye, bye.